años atrás los cubanos tenían prohibido invertir en medianas empresas, tener internet en sus casas o en sus celulares, vender propiedades como autos o casas e incluso portar dólares era ilegal. Hoy estaré compartiendo con ustedes 7 prohibiciones absurdas de Cuba, pero antes me presento. Mi nombre es Lady Duarte, soy una youtuber cubana que te está invitando a que me acompañes hasta el final de este video, que estoy segura te va a gustar mucho. Así que sin más, comenzamos. Hasta el 2021 en Cuba era ilegal matar ganado vacuno, aunque fueras el dueño. El gobierno cubano hace aproximadamente unos 4 años autorizó, con el fin de estimular la producción agropecuaria, el sacrificio y consumo de la carne vacuna. ¿Y cómo se puede adquirir esta carne? Pues a través de las tiendas en MLC, que los precios son extremadamente altos. Imagínense que la última vez que yo vi carne de res, la estaban vendiendo a 12 MLC el kilogramo, y también los turistas pueden disfrutar de esta carne en los restaurantes de los hoteles. Otra vía que existe de consumir la carne de res es a través de los llamados matarifes, que roban la vaca al campesino, la matan y la venden. Eso es en el mercado negro, en el mercado ilegal. En Cuba, las tiendas del gobierno son en MLC, que la venta se hace a través de tarjetas, y estas tarjetas son recargadas en dólares, en euros o en otras monedas extranjeras. Y pues la única manera legal que hay de adquirir estas monedas es a través de los bancos o las casas de cambio, las llamadas cadecas, y por increíble que parezca, hay que hacer una cola virtual a través de una aplicación cubana que se llama Transfermóvil, y en esta cola se puede estar hasta 2 años para hacer la compra de un monto máximo de $100 o 100 MLC, que son vendidos a 1 por 123 pesos cubanos. ¿De qué otra manera se puede adquirir dólares, euros o MLC si se desea rápido tener ese dinero? Pues en el mercado informal, en el mercado negro, y es mucho más alto el costo de las monedas extranjeras, pero esto es ilegal. Según el Código Penal cubano, en su artículo 315.1, vender o adquirir monedas extranjeras puede ser penado con privación de libertad de 2 a 5 años o multas de 500 a 1000 cuotas o ambas. Vamos a ver qué va a pasar cuando mercados como el de Tercera y 70 se expandan por toda la isla. ¿De qué manera los cubanos podremos comprar los dólares en efectivo para poder comprar en esas tiendas que, según tengo entendido, por lo menos la tienda de Tercera y 70 está muy pero muy bien abastecida? Con un dron se puede lograr una vista panorámica espectacular. Muchos creadores de contenido los poseen y la calidad de sus videos mejora muchísimo, pero en Cuba está prohibido. Según el decreto número 34 del 2021, la utilización de drones ha creado riesgos para la navegación aérea, la seguridad nacional y la privacidad e integridad de las personas. En tu país puedes disfrutar de un paquete turístico que incluya, por ejemplo, un viaje en yate. Pues los cubanos no tenemos permitido navegar en embarcaciones turísticas que tengan motor. Esto lo establece el Departamento Nacional de Capitanía, y la única excepción es que los ciudadanos cubanos estén casados con un extranjero
y pues estos previamente pidan una autorización. ¿Por qué los cubanos no podemos navegar en yates, en catamaranes? Pues simplemente podríamos secuestrar el barco y huir. En Cuba se reconoce legalmente un solo partido político, el Partido Comunista de Cuba, por sus siglas el PSC. La Constitución cubana en su artículo 5 define al PSC como la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado. Cualquier otro partido político es ilegal por ley. En Cuba la única cola prohibida es la langosta. Ni siquiera los pescadores que deben estar debidamente autorizados para su captura pueden consumir langosta ni camarones. Según el decreto número 1 de la Ley de Pesca del 2020, quien ose capturar, extraer, desembarcar, transportar, procesar o comercializar sin la correspondiente autorización especies destinadas exclusivamente a la pesca comercial estatal, le cabe una multa de 5.000 pesos. Los camarones y las langostas son mayormente para la exportación, aunque también he visto camarones en las tiendas en MLC y langostas en las tiendas virtuales, que quiero compartirles los precios acá. Se van a sorprender bastante. Aunque en restaurantes privados he visto, supongo que los restaurantes tengan una vía de comprarlo legalmente, y también pueden consumir mariscos y langostas en hoteles. Y en el mercado negro la vía que existe, por lo menos la que más he visto, es en los grupos de compra y venta de Facebook, en Rebolico, que se crean usuarios anónimos, cuentas falsas, y venden mariscos como langostas, camarones, que están prohibidos, pero se venden y es una manera de venderlo en el mercado negro digital. Al cubano, como a cualquier otra persona en el mundo, les gustan los juegos de apuestas. Es una manera fácil y rápida de poder ganar un dinerito. Recuerdo un familiar mío que hace algunos años me confesó que había logrado hacer su casa gracias a varios números que ganó en la bolita. Es algo así como la lotería. Por cierto, ya no está en Cuba. Hasta 1959, la lotería y otros juegos de apuestas se practicaban en la isla. Esta prohibición del 59 fue ratificada en el artículo 281.1 del nuevo Código Penal cubano del 2022, que establece que el banquero, colector, apuntador o promotor de juegos ilícitos será sancionado con privación de libertad de 1 a 3 años o multas de 300.000 cuotas o ambas. Entre los juegos que más se practican de manera ilegal están los burles o casas clandestinas de juegos, la bolita o la lotería. ¿Qué cubano no le ha jugado un peso al menos a un número que pensó que saldría? Las probabilidades son mínimas, pero quién sabe. También se encuentran las peleas de gallos, que aunque están permitidas y se practican en clubes gallísticos del gobierno, pero sin apuestas, para el cubano pierde interés. También están las peleas de perros, que realmente para mí no están bien ni las de gallos ni las de perros. Y también se encuentran las carreras de motos o de autos. Es que es normal ver a cubanos en las esquinas jugando dados, naipes, dominó y, por supuesto, algunos apuestan. Ahora, dime cuál de todas estas prohibiciones te parecen bien o mal. Déjame un comentario. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!